En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Bienvenidos a una nueva semana aquí en Chile Público. Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. Donde nos escucha la gente, Lucho Fraile, a ver, Los Ángeles 100.5, Temuco 103.9, Osorno 91.1, Puerto Montt 96.9, Coyhaique 104.1, aquí en Santiago de Chile, aquí en el Distrito 9. Somos 92.1. ¡Oye, dije Distrito 9! ¡Apareció! La radio también se ve, canal 182 en Sapin TV y canal 143 en GTV. Como es tradicional en este día de la semana, ya está con nosotros Carlos Cuadrado Prats para conversar de lo humano, de lo divino y de lo electoral, de lo político aquí en Chile Público. ¿Cómo estás, querido Carlos? Muy bien, relajado, optimista. Así se te ve. Tranquilo, relajado. Sí. Tan buena la encuesta para eso, ¿no? Tan buena la encuesta, la gente me conoce. Es muy bonito porque uno va a la feria y vuelve con la mitad de las cosas que la gente te obsequia. Entonces, mientras estás comprando uva, de repente llega la señora del feriante y te dice: mira, don Carlos, le regalo esto. Y te puso dos duraznos. Sí. Pero cuando estás comprando el melón te ponen un pimentón y entonces llegas con el doble de las cosas que compraste. O sea, la cuenta, sale más. Y es de puro cariño. Yo la otra vez creo haberles comentado que a mí me llamaba mucho la atención cuando leía discursos de Tomic, de Frey, de Allende, que siempre estos personajes decían: quiero agradecer el cariño sincero del pueblo humilde de la patria. Y es cierto, cuando uno tiene la posibilidad de sentir eso, uno recuerda lo leído y es lo que deben haber sentido ellos también cuando tenían ese feedback con la gente. Es muy impresionante y generoso, que me podrían saludar nomás y decirme ya que ok, está bien, pero no tienen para qué obsequiarte algo. Muy, muy lindo. A ver, ha sido una semana muy linda, muy linda. Sí, ¿por qué ha sido una tan linda esta? Tú partiste con la encuesta. Muy linda la última encuesta. ¿Cuánto está marcando la encuesta? Estamos muy cerquita, muy cerquita. Ya. No, es que pensé que ibas a pasar al tema siguiente. Entonces, como ibas a pasar al tema siguiente, para no cortar la conversación anterior, puse el pie de la encuesta. En las encuestas, según las últimas encuestas, estaría pasando a segunda vuelta la candidata ya proclamada de Chile Vamos completo, porque este fin de semana fue proclamada también por Evolución Política, por Evópoli, Evelyn Matei, y estaría pasando Carolina Toá, que lleva poquito o sea, se esperaba que fuera candidata hace rato, pero desde que salió del gabinete, en el fondo, que está conformando equipo, está el alcalde de Renca, Claudio Castro, está de los poquito más canoso Álvaro García, ¿no es cierto?, que tiene también PPD, dilatada trayectoria en política. No sé quién más. Oscar Santelice. No, hay harta gente. Generacionalmente afines. Y apareció ya ahí metiéndole segunda vuelta. Susto, pensé que iba a ir. No, susto nomás le tenía a mi mamá cuando no hacía la tarea. El resto ya no le tengo susto. Pero lo que me parece a mí importante y quiero destacar, me alegra que sean ellas dos las que estén apareciendo en segunda vuelta. Porque la última elección creo que fue en un clivaje muy dicotómico, fue en una, decía yo, en una sintonía súper polarizada. En cambio, me parece que ellas dos vuelven a recoger un poco el sentido
en el buen sentido de los 90, de los 2000, de una centro derecha, ahora además creo que mucho más moderna, mucho más moderada, una centro derecha que creo que, entre comillas, a lo mejor aquí los amigos de la UDI no van a estar tan contentos, pero siento que hoy día la centro derecha chilena, además de ser una centro derecha absolutamente democrática, cuestión que a lo mejor en los 90 no ocurría, una centro derecha que se terminó por desgranar. Entonces los que se siguen sintiendo muy, muy de derecha, los amigos de Republicano, ahora incluso están los amigos más de derecha, los amigos del líder, se sinceraron, se fueron. La UDI fue siempre el partido de derecha en Chile, los últimos 30 años, pero ahora la UDI, parece casi que moderada también al lado de la gente de Republicano y de Socialdemócrata. Entonces como que se sinceró todo aquello. Y además, el mundo de Jadwe, que además yo no sé cómo el Partido Comunista más sigue pensando entre Jadwe y Janet Jara, con todos los cuestionamientos que yo puedo tener con la ministra Jara, pero entre Jadwe y Jara, tampoco me pierdo. El mundo de Jadwe, el mismo mundo del Frente Amplio, el mismo mundo del presidente Boric diputado, no el mundo del presidente Boric presidente, están quedando fuera, y creo que eso es bueno para Chile. Creo que eso es bueno para el futuro inmediato de Chile. Creo que vuelva la conversa, que vuelva la buena cocina, que vuelvan los acuerdos, que vuelva para avanzar hay que transar. Creo que son buenas noticias para la siguiente elección presidencial, después de haber pasado por una cuestión muy tortuosa desde el estallido social en adelante. Creo que tienes razón y creo que las encuestas sí lo demuestran. Creo que el hecho de que Carolina haya repuntado en la forma en que lo ha hecho y que va a seguir sucediendo por lo que hemos conversado, asegura que el próximo gobierno en nuestro país va a ser uno que va a tener la capacidad de llegar a acuerdos con otros sectores, que se va a discutir en base a argumentos sólidos, y creo que se recobra un poco el rumbo que había tomado Chile, que había dado crecimiento, que había ido dando justicia, y que temporalmente se altera por circunstancias sociales comprensibles, como fue el estallido social, como fue la pandemia también. Tú siempre dices, yo siempre mi corazón rojo, mi bandera roja. Zurdo. Sí, pero por algo también estás en el PPD, que desde el día 1 de la vuelta de la democracia fue un partido desde la izquierda, pero moderno, que rompió con el socialismo histórico. O sea, por algo estamos ahí y no estamos, no sé, pues al lado, en la casa vecina de Daniel Jadwe. Son cosas distintas. Hay diferencias, lógicamente, y eso es lo que se debe aclarar. Muchas veces la derecha tiende a meter a toda la izquierda en un solo saco, y la izquierda tiende a meter a la derecha en un solo saco. Y es difícil distinguirlos cuando hacen un discurso un día y al día siguiente cambian y matizan, como fue durante los 90 la derecha, en que respaldaban a Pinochet por lo económico, pero se quedaban callados respecto a los crímenes, y luego cuando volvió Pinochet le rendían pleitesía, y luego cuando descubrieron el tema del dinero mal habido, se separaron. Daniel López famoso, y eso fue generando necesariamente malestar entre aquellos que eran más duros, y finalmente se transparentó, como tú bien lo dices. Los alemanes se fueron, digamos, los Kaiser, los Schubert, quedó la alemana buena, sí, bueno, quedó la alemana buena. Kast, todo eso. Y en nuestro lado también, cuando se empezó a hablar de socialismo democrático, que no me termina de convencer mucho la definición, porque no debiera... Es socialdemócrata más que socialismo. No, lo que pasa es que hay socialismos reales. Sí, pero yo no soy muy amigo de ponerle apellido a las cosas.
La democracia es democracia, no la democracia protegida que pretendía Pinochet. No sé, pues el socialismo es socialismo, no es socialismo real ni socialismo democrático. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que eso ayuda a que la política vuelva a tener el rol eminentemente pedagógico que tiene. Porque cuando tienes algo así medio difuso, que no hay claridad qué es qué, la gente no se informa, no sabe y condena o felicita equivocadamente a algo que desconocen. Hoy día, teniendo a los republicanos por un lado, a los libertarios por otro, y a la derecha propiamente tal, agrupada detrás de Evelyn Matei, creo que hace que los cabros que van a ser de derecha puedan distinguir y valorizar lo que representa una derecha dialogante contra una derecha vociferante que solo enerva los impulsos más básicos del ser humano para tener réditos políticos temporales que con las soluciones que proponen ciertamente no van a resolver los problemas que aquejan a la gente. Y por el otro lado, creo que también es bueno que se distinga a Carolina Toa como candidata de un sector de la izquierda que piensa como ella y otros sectores que podrán levantar a sus propios candidatos y que tendrán a través de ellos la expresión más clara de lo que son. Ahora, qué difícil, y que la gente porque hoy en día están en eso mismo que tú acabas de decir, sí. Hoy en día conviven en el mismo gobierno, literalmente. Bueno, pero a ver. Entonces es difícil. Sí, claro que es difícil, pues si fue difícil. De hecho, ella misma dijo, no me gustaría una primaria con Daniel Jadwe. Pero perdóname, lo difícil que debe haber sido para Piñera convivir con ellos también. Pues. Sí, claro. Es que por eso te digo, y duro decir, le salió. Lo que pasa que cuando... Tal vez la derecha fue mucho más dura con Sebastián Piñera que con los adversarios políticos. Alguna vez se decía que la izquierda pela y la derecha destruye cuando le toca. Entonces yo creo que para Piñera... ¿Recuerda las cosas que hizo Piñera? Piñera apoyó el no hacer acto oficial por la puerta de Pinochet. ¿Te das cuenta? Que bueno, de partida apoyó el no. Apoyó al no, tuvo una trayectoria que venía inculcada por la familia. Pero luego, cuando era presidente, hizo actos clarísimos. Cerró el penal Cordillera. Por eso te digo, cerró Cordillera, pero antes, respecto de Pinochet, tenía una opinión muy clara. Y cuando se cuando se discutió si merecía o no honores de Estado, Piñera fue claro en decir que no. Honores de comandante. Entonces, yo no estoy destacando eso que es destacable, sino que estoy haciendo el punto respecto de lo que debe haber significado para él y para la derecha no madura, que este personaje se comporte de esa forma. Entonces, creo que es bueno que se separen los durante el estallido. La derecha más dura para ellos Piñera había sido la derechita cobarde y todo eso. Bueno, pero luego viene el arte de gobernar, y el arte de gobernar es decir, mira, yo soy el presidente, esto es lo que vamos a hacer, al que le gusta se pone detrás, al que no le gusta, no. Porque tampoco puedes gobernar con minorías absolutas. Y por lo tanto, en el gobierno de Boric habrá cosas que al socialismo democrático alterará, habrá cosas que otros sectores dentro de la izquierda no les gusta el P, renegarán, pero finalmente lo que sucede es que hay que conducir el país. Y en ese sentido, creo que es muy bueno que se dé ese agruparse todos en la lucha final,
detrás o de Evelyn Matei o de Carolina Toá. La misma Carolina Toá decía, no me veo en una primaria, por ejemplo, con Daniel Jadwe. Con alguien, ella que lo sufrió como ministra del Interior en carne propia, alguien que hace, no sé, apología de la dictadura venezolana, por ejemplo. Yo creo que eso es una frontera que me parece, bueno, no solamente acertada, sino que me parece como el desde. Bueno, ¿sabes qué? A mí el tema es convivir con esos personajes dentro de una misma, no sé si coalición, porque son dos coaliciones distintas, pero convivir dentro del mismo gobierno. Entiendo, pero lo que pasa es que yo tengo una teoría, y que digamos que no es una teoría, es una realidad. En Chile no se discute políticamente nada. Lo que en Chile se discute son intereses de unos e intereses de otros. Y esos intereses se discuten en base al yo creo, yo pienso, me parece, me dijeron. No en base a datos duros que te permita decir, oye, mira, te equivocaste. 3 más 2 igual 5 y no 6. Por eso hace el conocimiento. Y por otro lado, la ideología te ordena la forma en que tú visualizas también las soluciones. Y en Chile, lamentablemente, por una falta de educación política, por una falta de educación cívica, por una falta de educación de la historia de nuestro país, por una falta de educación en las escuelas de la filosofía, no te enseñan a pensar, no te enseñan la historia del país, no te enseñan a respetar al otro en su diferencia, no te enseñan cómo piensa el otro para yo ponerme en el lugar del otro y tratar de entenderlo. Y finalmente las leyes se dilatan, los problemas se acrecentan, porque no existe una base común para discutir. Porque si tú me dices, yo creo, yo te digo, yo no creo. O tú me dices, me dijeron, y yo te digo, a mí me dijeron otra cosa. Entonces, cuando en el Parlamento uno escucha muchas veces hablar de ideología, que dejen de festinar a la gente. En el Congreso no se discute ideología, se discuten intereses más, menos, y en base al yo creo, yo pienso, me parece, y me dijeron que es bastante precario. Entonces, en ese caso puntual de Maduro, de Venezuela, de Cuba en su momento, y todos los países que sacan para producir discusiones internas, antes las discusiones internas respecto de Cuba tenían un peso. Se argumentaba por un lado, se argumentaba por el otro. Pero dime, ¿cuál es el argumento de los defensores de Maduro y cuál es el argumento de los que atacan a Maduro? Claro, es una dictadura, listo, punto. ¿Algo más? Acuérdate, ya, está bien, pero no lo desarrollan en la forma en que debiera hacerse. Cuando se atacaba a Cuba, en tiempos duros de Cuba, de Cuba, cuando había una revolución que había ganado y que se tenía que consolidar, y un ataque internacional orquestado, ciertamente habían argumentos más y argumentos menos, la guerra fría y todo, pero tú entendías y tomabas posición. En cambio, cuando no tienes información, te aseguro que la mitad de los cabros chicos que apoyan a republicanos no tienen idea de lo que piensan los republicanos. A mí me altera que los republicanos, con su actuar, representen el concepto republicano, que es todo lo contrario al actuar de ellos. Y entonces puede haber gente que luego piense que ser republicano, en el sentido antiguo de la república, es ser como estos señoritos. O Her. No, o sea, es que a ver, el cabro chico, de repente cuando uno ve, no sé, aquí mismo en Providencia, en el centro de Santiago, paseándose con una camiseta del Che Guevara. Ciertamente. O sea, Che Guevara representa probablemente todo lo contrario a lo que ese niño o adolescente pretende dar a conocer con esa camiseta. Bueno, por eso te digo, yo creo que para lado y lado hay que hacerse asesino, yo no tengo ningún homofóbico. Yo no tengo ningún problema que los republicanos sean republicanos
si saben lo que son. Y no tengo ningún problema que alguien ande con la polera del Che, si sabe y adhiere y piensa que era lo correcto. Pero cuando uno se pone la polera del Che, no sé, una vez en la universidad, me acuerdo, estábamos discutiendo en dictadura, en la U de Conce, y de repente estábamos agarrándonos, ahí estábamos justo, y se mete un compañero que quiero mucho, que ahora es abogado, comunista, y solo para generar el quiebre en la discusión, al tipo que está discutiendo le dice: y tanto que alegáis contra el marxismo, ¿de qué país fue presidente Marx? De la Unión Soviética. Ya, listo, se acabó la discusión. ¿Te das cuenta? Entonces, hay mucho que se repite en función de no tener tiempo quizás para estudiar, no tener la gente que te eduque, no tener la voluntad de querer saber, pero yo creo que el hecho de que esté la Carola y esté la Evelyn augura unos buenos debates televisivos que yo recomiendo que la gente vea. Qué bueno que sean dos mujeres, sí, además. Sí, también podrían haber sido más o menos, pero yo creo que esos debates auguran algo superior para el conocimiento cívico de los chilenos. Carolina Toá dijo: con Jadwe no. Que a todo esto esta semana él intentó, dentro del proceso legal por supuesto, atenuar sus medidas cautelares, arresto nocturno, domiciliario nocturno, firma mensual, quincenal, no tengo idea, cuestiones que fueron denegadas por lo demás. Seguirá con arresto domiciliario total. En medio además de esta indefinición si va a ser o no el candidato del Partido Comunista. Yo tengo a pensar que no. El Partido Comunista nunca me va a dejar de sorprender, pero tiendo a pensar que no. Me parece mucho más afable la candidata ministra Janet Jara. Más allá de que a lo mejor dentro de la intimidad del Partido Comunista, Jadwe les hace mucho más sentido que la ministra Jara. En cuanto a lo mejor lo duro, en cuanto a lo extremo que representa esa posición. Los famosos chats de que la ministra Jara es el ala socialdemócrata del Partido Comunista. Todas esas cosas que se han dicho estos días. Pero en definitiva, lo que uno hoy día puede ir siguiendo, puede ir leyendo las distintas definiciones presidenciales que tienen los movimientos, partidos, porque además este país ya cualquiera es candidato presidencial, pero en el CERVEL salía que habían como 50 gallos que habían como reservado la posibilidad de me da lo mismo que sean 28, pero mostraron algunos en la tele y daba terror que fueran presidentes de Chile. También. Cualquiera en este país ya es candidato presidencial. Pero más allá de eso, creo que es bueno tener a Evelyn Matei y a Carolina Toá. Yo estoy de acuerdo que me parece mucho más sano el debate que se puede dar ahí. Creo que va a tener muchas más ideas de lo que tuvo los debates de Kass Boric. Ahora, ¿sabes qué? Lo otro es que ahora que estáis diciendo eso, se me ocurrió una imagen, se me pasó una imagen por la cabeza. Y qué bueno que esté en ella, si es que alguno de estos 28 llega a subirse también al debate, para que la gente sepa distinguir filete de charqui, para que la gente se dé cuenta lo importante que es el voto, porque muchos votan por estos personajes que salen de un día para otro, sí, en contra del sistema, yo voy a votar por este que es alternativo. Si la gente pensara mayoritariamente así y votan por ese alternativo y sale presidente, es un desastre. Entonces yo creo que sería muy bueno que el debate se diera en esos términos y que pasaran algunos de estos personajes que quieren ser candidatos para efecto de que se note la diferencia de preparación, la diferencia de cultura política que tienen por los cargos que han desempeñado. Las dos fueron ministras, las dos fueron diputadas, las dos fueron alcaldesas. Por lo tanto, creo que hay algo que germina y que creo que es bueno para Chile. Bien, Lucho Fraile, hacemos pausa comercial, seguimos conversando con Carlos Cuadrado aquí en Chile Público. En agricultura es
Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil. ¿Usted descargó la app de Radio Agricultura, señor Cuadrado? No. ¿Cómo se hace? Hágalo. Mire, ¿usted tiene Google Play o tiene Apple Store? Google Play. Google Play. Escribes Radio Agricultura ahí en el buscador de Google Play, descargas y listo. ¿Y qué pasa después? Descarga la aplicación de Radio Agricultura para que pueda escuchar. Ya, pero ¿qué hago con la aplicación? Escucha. ¿Tiene descuento? ¿Voy a un supermercado? Es gratis, es gratis. No, digo en el supermercado. Ah, mostrando, no, tengo la app. Pero ¿para qué quiere descuento si usted va a la feria y le regalan durando y pimentón? Oye, a propósito, esa cuestión es brutal. Yo creo que si no existiese en la feria, la gente lo pasaría muy mal y no tendría mucha gente que comer. El otro día, 6.700 pesos el kilo de palta en el supermercado. Sí. Y 2.800 en la feria. O 3 pimentones rojos como el Por Luquita. este. Por Luquita. No, 3 por Luca. Y en el supermercado Vale, Luca y 1.500. media cada uno. Sí. Es una vergüenza. Los arroyos italianos, yo con mi casero, 4 por Luca. Y son así, parece. La pila. Claro, la pila de no, cuatro. así el zapallo italiano, el del supermercado, son unas cositas así como de cóctel. Sí, ¿no? sí. No es que pela a los amigos del supermercado, pero es que en No, verdad pélalo, la porque es una calidad Y además, el precio es distinto. el tomate de supermercado, uno le toma olor, no pasa nada. En Tomate cambio, limachino, uno, el limachino. el limache, Es aunque feo, no le tengo mucho es cariño, feo. no le tengo mucho cariño al de limache, uno porque es feo. Y ¿Usted habla del tomate o del alcalde? No, de Limache propiamente tal. La ciudad. Sí, pues ellos fueron los que le ganaron al Rangers de Talca para pasar a primera división, Exactamente. ¿no? Ya, pues a primera. Sí, a Pasaron primera. Llevábamos 10 años fuera del Rangers de Talca. No sabía que usted era Y un pueblo que produce tomate viene y le gana Talca, imagínate. Bueno, Rengo también es bueno el tomate de Rengo. También es bueno el tomate de Rengo. Son las dos mejores ciudades del tomate. Si te fijáis, los ajís que pican son los que vienen todos doblados, así el ají chileno. Y los tomates ricos son los feos. Sí. Los tomates ricos son los feos. Yo un tiempo ahí trabajé en Limache, trabajaba serio? con la Muni, sí, muchos años atrás. Y iba para allá una vez a la semana, 2 veces a la semana. Y ahí en la Cuesta La Dormía pasaba a comprar el cajón de tomate. Sí. Lucky y medio el cajón. Lucky, mira, ya. ¿Cuál de todos los tomates era más feo? Más deforme, pero era bueno. El otro día fui a saludar y aprovecho de saludar también a mi amigo Arturo Guerrero. Del vocero de La Vega. El vocero de La Vega. Y también quedé impresionado, pues le digo, oiga, ¿cuánto cuesta esto? Y me dice 5 lucas y era la caja entera. Pues. Y yo pensando así, comprar unos gajos de uva y todo. Así que... Sí, precio para alcalde, dice Lucho. Precio para alcalde era. No. Fui en mi condición de ciudadano candidato. Y no aceptaré rebajas si me resulta el salto. Un tema que quiero que conversemos a propósito de que la gente valora mucho la experiencia como alcalde. Es que durante la semana pasada estuvimos conmemorando, no sé si se puede llamar así, conmemorando, un aniversario del COVID, cuando nos tocó encerrarnos, cuando se decreta el encierro total. Lo difícil que de esa logística, especialmente para el mundo municipal, porque probablemente no tenían, o sea, ni siquiera el gobierno sabía qué hacer a lo mejor del todo, porque no había experiencia alguna al respecto. El mundo no sabía qué hacer, menos los alcaldes. Entonces preguntarte un poco cómo te llegó ese mensaje del confinamiento, porque al principio me acuerdo que fueron las comunas tal vez más del sector oriente las que partieron, y después se fueron sumando otras, pero era como por zona. Me acuerdo, no sé, Santiago Centro, ya hasta Avenida Mata. Sí. Si uno vivía en Avenida Mata Sur se salvaba, si estaba en Avenida Mata Norte, para adentro. Una cuestión muy difícil además de respetar, porque no es como la frontera de un país. O sea, hay 40 calles que cruzan Avenida Mata, por ejemplo.
¿Cómo fue en el caso de ustedes cuando le avisaron? ¿Quién te llamó? ¿Quién te lo comunicó? El confinamiento, por ejemplo, de Huechuraba. A mí me llamó, no recuerdo quién fue que me llamó, y me dijo: a partir de esto pasan a confinamiento. Ok, perfecto. A ver, yo soy Cuadrado y soy Prats, entonces soy Marcial. Soy ordenado, pues si hay jerarquías, y las jerarquías se dan en función del conocimiento que el superior tiene sobre ti. Y si el ministro me llama para decirme te van a confinar, tendré que pensar que si es el ministro de Salud el que me llama para decirme que vamos a caer en confinamiento, es porque desde el conocimiento de la salud están garantizando la vida a los ciudadanos que yo represento y por lo tanto los tengo que obedecer. Aquí yo recordarle además a los radioescuchas que tú tuviste una experiencia vital respecto al COVID, entubado, inconsciente, muchos días. Estuve 10 días entubado, un mes en el hospital y 6 meses fuera de funciones. Y antes me había tocado ver cómo se iban llenando los pasajes. Nosotros repartimos 50.000 cajas de mercadería, que fue las que el gobierno repartió en 2 tandas, y luego nosotros en 3 escuelas del total que teníamos, las centramos como fábrica de alimentos. Entonces, en la escuela 1, en la escuela 3 y en la escuela 5, todos los lunes, los miércoles y los viernes venían las manipuladoras de alimentos y hacían comida, y desde esa escuela salían a repartir 300 raciones de alimentos calentitos en cajitas plásticas a cada una de las casas. Y en ese recorrido uno iba viendo cómo en un pasaje había un globito blanco, en el pasaje del lado había otro. Esto la gente no lo veía porque la gente no podía salir. El globito blanco era que se había muerto alguien. De que se había muerto alguien. Pero de repente empezaste a ver que todos los pasajes tenían globitos, y que habían globitos que estaban desinflados porque ya había muerto hace tiempo, que habían globitos que estaban a medio de desinflarse y que habían globos que estaban inflados. Y esa suma de globos hacía que por donde tú anduvieras hubiese gente muerta. Entonces, habiendo vivenciado eso, ciertamente para mí era obedecer, y lo obedecimos cada una de las, y cumplimos, porque Huechuraba fue la primera comuna que cumplió el 100% de vacunación que exigía a la comuna el ministerio. ¿Tú te acuerdas tal vez qué día o tienes alguna sospecha de dónde y cuándo te contagiaste? No, ¿Y te había dado antes? Lo tenía tan claro, no me había dado antes. Por eso te digo. ¿Y estabas vacunado? Yo soy. ¿Estabas vacunado? Sí, tenía 2 vacunas, me faltaba la del refuerzo y ahí caí. Pero lo que te cuento, nosotros repartimos 50.000 cajas de mercadería y 110.000 raciones de alimentos. Y yo no soy de los que hace que los otros jueguen la ruleta rusa para mirar. Si se juega ruleta rusa, jugamos todo. Y yo no dejé de salir nunca a repartir cajas de mercadería o a repartir alimentación cada uno de los días que estuvimos en pandemia hasta que me enfermé. Y tengo muy claro cuando me enfermé, porque fue el motivo que me hizo no morirme. Porque, y aquí aprovecho de decirle a la gente que cuiden sus palabras, había pasado toda la pandemia, ya veníamos saliendo, los cabros habían vuelto al colegio, y COVID positivo mi hijo, COVID positivo mi hija, y yo, habiendo cuidado todos los protocolos fuera de la casa, uno llegaba a la casa y el protocolo se acababa porque uno se sacaba la mascarilla, y cuando Carlito lo veo, le digo: mira, Carlito, yo pasé toda la pandemia sin contagiarme, así que si me llego a contagiar, vaya a ser tú
el que me contagió. Y cuando me sacan la máscara de apoyo en oxígeno, y la doctora me dice: Carlos, te presento a la doctora tanto porque ella es la jefa de la unidad de tratamiento intensivo, y te la presento porque te vamos a tener que llevar para allá, porque te vamos a tener que entubar. Lo primero que digo, no me puedo morir, porque si me muero, mi hijo va a sentir que es culpable. Entonces, en esa fecha fue que me contagié. Muy probablemente fue mi hijo quien me contagió. Pero la experiencia de eso quizá hizo que yo me auto... No me puedo morir, no me puedo morir, no me puedo morir, no me puedo morir. Reté a los doctores antes que me entubaran. Ustedes me tienen que salvar. Tengo cabros chicos, toda la cuestión. Pero aprendí que hay que ser muy cuidadoso con las palabras, porque uno no sabe la sensibilidad que tiene la otra persona. ¿Cuántos años tiene Carlito? Hoy tiene 13, tenía 10 años ya, cuando me bajó la tontera. Pero tenía noción de lo que estaba pasando. Tenía noción, y imagínate, me hubiese muerto, habría quedado... ¿Te dijo algo cuando después despertaste? No, pues si yo lo vi un mes después. Por eso, me fui por de eso. la... Cuando despertaste de ese mes. La emoción de abrazarnos y ponernos a llorar, pues. Si fue un mes que el papá... No, pero no te dijo nada respecto de esa... No me dijo nada, pero después ya más grande lo conversamos. Para enseñarle a él que hay que ser cuidadoso con las palabras, cosa que el papá no fue con su hijo. Así fue. Oye, fueron tiempos muy difíciles para muchas familias. Insisto, tú lo viviste en carne propia, peor que nadie. ¿Cómo se comportó el municipio? ¿Cómo se comportaron los vecinos también? ¿Qué recuerdos tienes de esos días? No, de confinamiento. Solo de confinamiento. Yo creo que el pueblo chileno... ¿Cómo siguió funcionando el municipio? A ver, a mí me pasaba lo siguiente. Veía el comportamiento irresponsable de hijitos de papá de clase más acomodada, y veía la responsabilidad con el que el pueblo de Chile asumía lo que se estaba viviendo. Entonces la fiestoca esa de Cachagua, todas esas tonteras. Pero había fiestoca en todos lados. Lo que pasa es que esa se hizo más viral y famosa. Bueno, pero te estoy diciendo... Decir que eran los hijitos de papá. Tú me estás preguntando por la experiencia que yo viví, y yo te estoy hablando de la experiencia vivida por mí, porque me tocaba gobernar la Pincoya en esa época. Segundo, creo que el comportamiento de los ciudadanos también respondía a lo que veían como actuar de los funcionarios municipales, que fue un ejército súper disciplinado, que nunca falló en ningún protocolo. Éramos estrictísimos. La cuestión de los guantes al inicio, el tema del alcohol gel, el tema de la mascarilla, el tema de los buzos que usaban para repartir las cosas, el tema de dejar la caja en el suelo para que luego que partiéramos la gente la recogiera. Todas esas enseñanzas o órdenes que nos daba el Ministerio de Salud, nosotros las repetíamos en nuestro actuar frente a la gente, y la gente tenía que ir asumiendo que la cuestión era importante y seria. Y tercero, yo creo que también había mucho miedo que inhibía a las personas a desbandarse, porque perfectamente pudo haber un desacato total. Hay mucha gente que dice que la pandemia salvó también en parte al gobierno de Sebastián Piñera. Recordemos que estábamos en pleno estallido social. Sí, posiblemente, pero yo te hablo en términos de lo que implica a una persona que es adulta, que tiene la libertad, que tiene todo para hacer, y de un día para otro una autoridad le dice: te quedas en tu casa, no puedes salir, no vas a trabajar y sálvate como puedas. Eso, un día, 2 días, 3 días. En ese tiempo yo sé que tú no eras legislador, pero
¿Estabas de acuerdo con los retiros en esos No, tiempos? yo nunca estuve de acuerdo con los retiros. ¿No? Yo no retiré tampoco, no, por ningún motivo. No me parecía. No me fui tanto en las explicaciones, sino que simplemente la lógica. Si uno ahorra toda la vida para jubilarse, uno no puede sacar la plata a mitad de camino, porque cuando llegues al final no vas a tener la plata que lógicamente deberías tener para jubilarte. Por lo tanto, 2 más 2 es 4. Porque era una opinión súper minoritaria dentro de tu mundo. Y el mundo... Estaban todos cuadradísimos con los retiros, porque lo vieron además como una manera de destruir el sistema AFP. Pero nuevamente te digo, desde la ignorancia. Porque yo confío que fue desde la ignorancia, porque si hubiese sido desde el conocimiento, habría sido más grave. O sea, yo creo que el actuar. Yo creo que mitad ignorancia y otra mitad lo vieron como una herramienta de pegarle al gobierno y destruir el sistema de AFP. No, yo creo que es más... lamentablemente, yo he ido llegando a las conclusiones que las cosas son más simples que las que uno espera, porque me gustaría que hubiese sido así una planificación grande, pero yo creo que era aceptar lo que la mayoría quería, sin tener claridad como autoridad, que la autoridad tiene que dirigir a las mayorías, siendo minoría, pues una autoridad es una sola persona, pero cuando tienes a tus electores que te están diciendo vamos por aquí, y tú dices vamos por allá, eso es complicado, porque puedes perder todo el poder y hay cobardía. Pues entonces antes la gente se jugaba por ideales y por comportamiento claro. Mira, el ejemplo más claro te lo voy a graficar, porque yo creo que en eso está lo que pasó con los retiros. En la iconografía religiosa oriental, el pastor va detrás de las ovejas con el báculo. En la iconografía religiosa occidental, donde estamos nosotros, el pastor va adelante con el báculo y las ovejas detrás. El pastor guía. En Oriente también guía, pero uno puede interpretar que si el pastor es flojo, va a seguir la oveja, en lugar de dirigir desde atrás a la oveja. Y yo creo que hay muchas cosas de las que Chile se arrepiente que fueron hechas porque los pastores, en lugar de ir adelante, diciéndole, oiga, usted oveja negra que se va para allá, vuélvase para acá porque para allá está el precipicio, síganme, y convencer a que uno tiene el camino correcto. Yo creo que en esa cobardía ¿El de presidente fue una oveja perdida esos años? No, yo creo porque que ahora va todo en contra de lo que vimos por esos años. Bueno, pero sí, yo creo que... Para bien. Es que por eso te digo, yo creo que hemos conversado para seguir la lógica. Hemos conversado en este tema varias veces, y yo creo que la gente tiene derecho, después de haber hecho un análisis serio, responsable, cambiar de opinión. El propio Humberto Maturana lo decía, que la gente tiene derecho a cambiar de opinión, si es que fue una equivocación reflexiva y en base a conocimiento. Es que yo no sabía esto, yo si hubiese sabido esto habría tomado una actitud distinta. Eso es válido, pero si era porque quería agradar a la mayoría y sentir aplausos fáciles y luego que queda la tendalada y dice, oye, realmente me equivoqué, eso no corresponde. ¿Hubo algo que como municipio no se hizo bien? Entendiendo que nadie sabía bien cómo abordar este tema. Con el diario El Domingo, ¿hubo algo como municipio que no se hizo bien? A ver, no sé cómo te tomaste tú las vueltas a clase, por ejemplo. No, yo creo que hay un tema que lo he pensado si yo fuese alcalde en 60 años más. Chuta. Que no voy a estar, por lo tanto
no me van a decir los periodistas, ¿y por qué usted tomó hace 60 años esta decisión y ahora cambia de opinión? Pero yo ciertamente habría reevaluado hoy, con los conocimientos que se tienen por el daño causado, el tema de privar a los niños de ir al colegio. Eso yo creo que fue útil, tuvo una razón, pero creo que se excedió en el tiempo prudente, tomando en cuenta incluso que otros países ya estaban volviendo y nosotros seguíamos con los niños en las casas. Yo creo que ahí hay no digo un error en la decisión tomada, ni la forma en que se pensó la decisión. Sí creo que hubo un tema de temporalidad equivocada. Yo estuve en esa discusión. Es decir, no había... Sobre CTHM. En La Moneda. Nos tuvieron como 2 o 3 horas. Era una reunión como a la 1 de la tarde. Llegamos en la parada, se suspenden las Hasta clases. el día de hoy no había autocrítica respecto de eso del colegio de profesores, por ejemplo. Bueno, cada cual es responsable de sus actos y de las consecuencias de sus actos pasada cierta edad. Pero yo recuerdo, fuimos para allá, pum, estuvimos con los ministros importantes. En un momento dado nos dicen, ¿sabes qué? Vamos a ir a analizar la cosa. Y se fueron como 3 horas, po. Y no nos tiraron ni galletas ni agua para adentro. Entonces nosotros dijimos, ya, estos están picados, no nos están dando de comer, van a volver con la respuesta positiva, que se cierran las clases, y efectivamente se cerraron. Lo que no se planteó fue la temporalidad, y yo creo que ahí, desde una evaluación posterior, desde el proceso educativo formal de los niños, creo que fue excesivo el tiempo en que los niños estuvieron fuera del proceso educativo formal. Carlos Cuadrado Prats, el más rojo de los menos rojos. ¿Está bien así o no? A ver, deberías tú comprender que mi generación en la Universidad de Concepción echó al primer rector delegado de Chile. Allí, y todos los que, miren, aquí voy a hablar directamente a los que nos escuchan. Todos los estudiantes de la Universidad de Concepción del año 83, 84, 85, 86 saben perfectamente, y sentimos ese orgullo los que estudiamos allá, de que antes de la Universidad de Chile echara a Federici, que se fue súper comentada esa salida, nosotros un año antes logramos destituir al rector delegado, que se llamaba Guillermo Clericus Echegoyen, que era coronel de ejército, de la rama de ingeniero, experto en demoliciones. Experto en demoliciones. Claro, y era quien dirigía la Universidad de Concepción. Nos declaramos en paro, el paro generó que el rector se enfermara, luego de varios meses de enfermedad prolongó su licencia médica y finalmente renunció al cargo, lo sacaron y pusieron a von Plesen, que era ya un académico cargado para el lado mismo, pero que era un profesor connotado de la universidad. Por lo tanto, difícilmente, formado en esa época en la Universidad de Concepción, no podría haber salido de otro color que no fuera rojo. Municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas. También la nueva app de Radio Agricultura. Y nos vemos con mi amigo Carlos Cuadrado Prats la próxima semana. Muchas Chao. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.